es necesario para todo lo que ya se cierne sobre el planeta Tierra, como oscuridad, como tinieblas, palabras posiblemente lejos de la comprensión por el significado subjetivo que pueden tener, o cultural. Entonces hablemos de guerra, hambre, desastres, caos, ruina, miseria, escasez y todo lo que acompaña al fin del mundo. Todas las personas que estén interesadas sin temor a comprender esta información son bienvenidas a este espacio y bienvenidas al entendimiento de las profecías finales para la humanidad terrestre, que se entregaron con la finalidad de darle una oportunidad a los habitantes de la tierra, de entender para qué fueron creados, de comprender cuál es el origen del que proviene toda la existencia del universo y cuál es el propósito central de toda la creación. Y al momento en el que una persona pueda comprender y sentir con una certeza absoluta de dónde viene, solo ahí puede saber quién es. Antes no. Y solo bajo esa condición puede decidir el sendero hacia el cual debe ir. Porque el único horizonte que le interesa es la misma luz de la que provino y ahora lo conduce. Ese es el sentido de todas las profecías en el planeta Tierra. Advertir de lo que aquí va a ocurrir, que ya está ocurriendo, y proporcionar una serie de fórmulas intelectivas, espirituales y físicas para sortear todos estos acontecimientos y finalmente remontar la cresta de sucesos caóticos para ver el futuro promisorio para esta humanidad. Partiendo de esa breve introducción, le doy la bienvenida a todos ustedes. En primera instancia, las profecías no son de este mundo. No tienen nada que ver con religiones, absolutamente nada. Tampoco tienen que ver con la especulación que está a la orden del día, de toda suerte de corrientes espiritualistas encargadas de fanatizar a las personas o de ofrecerles un cielo hipotético e inexistente. Son conocimientos de alta inteligencia. Y tendríamos que comenzar por la profecía de la Salette, dada en Francia en septiembre de 1846. Esta dice claramente lo siguiente: la iglesia será eclipsada y el mundo entrará en consternación. Pero he aquí que aparecen Elías y Enoc llenos del Espíritu de Dios. Todo está cifrado en las profecías. Tal, las parábolas de Jesús es el modelo para entender la escritura de todas ellas. Por ende, se requiere inteligencia para comprender lo que significa, además de un profundo conocimiento de la historia. Y también comprender la aplicación natural o la mecánica en la que los sucesos acontecen. Se trata de hombres. Todas las profecías son ejecutadas por hombres. Me refiero a las de la luz, a aquellas en las que se deposita la salvación o supervivencia de la humanidad. No es que van a venir hombres de otros mundos a hacer el trabajo que a nosotros se nos delegó o se determinó que teníamos que hacer. Por lo tanto, veremos a Elías y Enoc en carne y hueso, en persona, haciendo lo que tienen que hacer para denunciar y destruir a toda la rebelión que está en este planeta. Y ustedes los verán y los sabrán distinguir llegado el tiempo. Habrá guerras, dice la profecía, hambrunas, pestes, enfermedades contagiosas, y sobran las palabras para decir que estamos en pleno cumplimiento de esta parte. Lluvias y una espantosa destrucción de animales. Truenos, que también son atómicos. En parte, algo ya se ha cumplido y en parte está por cumplirse, porque toda la profecía es
un mar de acontecimientos y los estudiosos de la misma tienen que caminar en la línea del tiempo, verificando lo que está cumpliéndose, lo que ya se cumplió, y por ende deducir el tiempo cercano de lo que falta por cumplirse. Truenos atómicos sacudirán las ciudades. Estamos hablando de los rumores de guerra que ya Jesús también había advertido desde Mateo 24 y hace 2000 años, que cuando estos se presentaran, sabríamos que ya estaba cerca el final del tiempo. ¿Y qué ocurre con Rusia? Hace meses ya, desde que invadió a Ucrania. ¿Qué ocurre con la OTAN en respuesta a tales acciones? ¿Qué ocurre con China? Aparentemente silencioso, pero deben ustedes saber que nunca ha ofrecido la cantidad oficial de ojivas nucleares que tiene. Y es posible que tenga muchas más, incluso que la misma Rusia. Y tenemos a los demás protagonistas de la cima de la estupidez a la que han llegado los gobernantes de este mundo y sus poblaciones que ciegas los siguen en una carrera desenfrenada hacia su propia destrucción. Temblores de tierra que se tragarán países enteros están por acontecer, casi en paralelo con las detonaciones atómicas. Se escucharán voces en los aires, comunicaciones de satélites y también posiblemente de las naves que acudirán en esos momentos. Los hombres se golpearán la cabeza contra las murallas, llamarán a la muerte y por otra parte la muerte será un suplicio y la sangre correrá por todos lados. También el odio. Es el tiempo. Hasta aquí entonces, sin haber citado el Apocalipsis, ni las mencionadas o conocidas de Parravicini o Nostradamus, ya tenemos un panorama claro de lo que es la Tercera Guerra Mundial. El sol se oscurecerá y solo persistirá la fe de los justos. Es necesario mencionar que hasta este momento el fin del mundo es conocido en las palabras que concretamente esta profecía dice. Sin embargo, esa no es toda la profecía. Y a partir de este momento se abre un panorama de esperanza, de un nuevo tiempo, que todas lo contienen y por ello hay que conocerla. Será el rey de reyes de las tinieblas, el anticristo. He aquí la bestia con sus súbditos, diciéndose los sabios del mundo. Lo veremos coronarse como Adalid o líder del mundo previo a esta guerra nuclear. Se levantará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo. Y eso colinda con las profecías de Daniel y también con la denuncia que hizo Isaías en el capítulo 14. Que Lucifer pretendería elevarse hasta el cielo para hacerse semejante al Altísimo. Eso lo hará el anticristo. Él dirá que Dios no existe, mas se autoproclamará Dios de la tierra, negando al verdadero y suplantándolo. Y mucha gente, por no decir toda la humanidad, salvo los muy poquitos que entiendan estas profecías, lo aceptarán. Sin embargo, será sofocado por el aliento de millares de naves de San Miguel Arcángel. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra, consumirán todas las obras del orgullo del hombre, todo será renovado, Dios será servido. Ahí tienen ustedes muy breves líneas la de esta profecía, pero ciertamente con el panorama completo de lo que es el fin del mundo y el nuevo cielo y la nueva tierra. Podemos decir entonces, a partir de esta información dada en Francia en septiembre 19 de 1846, por una civilización extraterrestre. No se trata de vírgenes. El Vaticano siempre atribuye la figura
sacrosanta de la Virgen a toda esta clase de apariciones, con la finalidad de desvirtuar el origen de las mismas, para negar su procedencia extraterrestre. Pero todas las profecías tienen la misma procedencia. Así que desde esta fecha, lugar y año, se nos fue anunciado el final de los tiempos. La Tercera Guerra Mundial está cercana. Y eso significa que todas las fuerzas de la luz, aquellas que en la frase o nombre San Miguel Arcángel se pueden reunir, estamos hablando de millares de naves espaciales. El tercer mensaje de Fátima fue en mayo 13 de 1917. Y, junto con el de la Salette, también una aparición atribuida a una virgen, indudablemente tratándose de advocaciones de la Virgen María. No se trata de nada de eso. Todo eso es mentira. El orden espiritual está ausente de este mundo. Quien trajo esta profecía es una mujer de las Pléyades, así como la de la Salette. Y dice que Satanás reina por todas partes y ordena la marcha de los acontecimientos. Tenemos que esto ya se cumplió. Satanás ordenó la marcha de los acontecimientos el 11 de septiembre del año 2001 con el autoatentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Eso ya lo sabe todo el mundo. Las pruebas están por doquier. Nunca existió el asunto Bin Laden y el ataque musulmán. Todo fue tramado por el gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de iniciar la cuenta regresiva para la instauración del nuevo orden mundial en este tiempo en el que estamos, a partir de ese momento en el que eso sucedió. Desde ese momento, todo el mundo aceptó la represión, la esclavitud y el control total como garantía de su propia seguridad, por miedo, por terror. Y recordarán ustedes el discurso central del presidente Bush en ese momento. Deben tomar todas las naciones una decisión. O están con nosotros o están con los terroristas. Así lo dijo. Y así sometió al mundo entero a su voluntad. Progresivamente desde ese año, el control ha ido incrementando en las naciones. Al día de hoy, ya se hizo el ensayo perfecto. Desde el 2020, en el año y fecha en el que todos ustedes ya saben lo que sucedió, han hecho los ensayos precisos que le confirmaron a la élite que toda la humanidad es susceptible de ser engañada y convencida a partir del miedo de introducir en su cuerpo cualquier clase de sustancia o, en este caso, para el control total que necesitan, el dispositivo de identificación artificial subcutáneo que están preparando para el mundo. En definitiva, para todos los asuntos necesarios de la vida. Ya, en Argentina los fabrica una empresa. Allá, en Suecia, está la central. Y las noticias dieron la vuelta al mundo. Esto es para que ustedes aterricen la información. Satanás ya dio marcha a los acontecimientos. Y desde la caída de las Torres Gemelas hasta el día de hoy, pruebas y pruebas y más pruebas le han permitido a estos gobernantes inescrupulosos e inhumanos confirmar que la humanidad acoge por inocencia y por ignorancia todos los planes de control que sobre ellos tienen determinados. Dice la profecía, logrará llegar hasta la iglesia
Seducirá el espíritu de grandes científicos que inventan armas con las que será posible destruir en solo algunos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá bajo su dominio a los poderosos que gobiernan a los pueblos. Los empujarán a fabricar enormes cantidades de armas. Habrá llegado el tiempo de los tiempos y el fin de todos los fines. Todo se agrava. Los grandes y los poderosos perecerán, lo mismo que los pequeños y los débiles. Con estas frases, también siendo este el tercer mensaje de Fátima, concluye la profecía de los 9 tiempos. La misma del Apocalipsis dicha en otras palabras. Son los mismos acontecimientos. Refieren que estas enormes cantidades de armas que ya existen en el mundo serán utilizadas en contra de la humanidad. Y el engaño, es decir, que es en contra del gobierno determinado de Rusia o de Estados Unidos o de cualquiera que puedan mencionar. Porque en tanto un presidente en su retórica amenaza a un gobierno de otro país, la gente no ve la realidad. La lucha no es contra el gobierno del otro país realmente, puesto que al momento de atacarlo, quien sucumbirá por el ataque no es el presidente ni el gabinete de su gobierno, sino toda la nación, porque el ataque siempre es dirigido a los civiles. ¿Por qué creen que los presidentes suelen quedar vivos en las guerras? Porque es una treta para destruir a las naciones. Así lo advierte esta profecía. Todo se agrava y por esa razón perecen grandes y poderosos, pero también pequeños y débiles. Estamos hablando de millones de personas. Incluso para la Iglesia habrá llegado el momento de la gran prueba. Los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos, y Satanás caminará junto a ellos y Roma sufrirá grandes cambios. La Iglesia se verá sumida en el terror y la duda. El fuego y el humo caerán desde el cielo. El agua de los océanos se convertirá en vapor y la espuma se levantará para ahogar el mundo. Estas profecías hay que explicarlas. Satanás es la organización extraterrestre que tiene preparada toda esta guerra en contra de la humanidad. Por muchas razones, pero Daniel cita la central. Se le acabó el tiempo. 70 semanas que finalizan. Y todo el descifrado de esas 70 semanas yo ya lo he publicado en mi canal de internet o de YouTube o todas las redes que tengo. También lo cifra el Apocalipsis. Satanás tiene gran ira porque le queda poco tiempo y engaña al mundo entero y ay de los moradores de la tierra. Está en el Apocalipsis 12, 7 al 9. Esa es la razón por la que Satanás hace esto, esa organización que invadió la tierra. Ustedes creen que son humanos y han tildado de conspiracionistas a quienes les hemos dado la voz de alerta, advirtiéndoles que no lo son. Sin embargo, también se acorta el tiempo para comprender esta realidad. No lo son. Un ser humano tiene espíritu, un ser humano tiene alma, un ser humano tiene corazón, no solo de carne, sino el ser que habita en él. Y por la calidad natural del ser humano, hacer una guerra de estas proporciones, la destrucción inaudita de personas, animales y todo lo viviente, todo lo que el hombre puede amar de la naturaleza, no es propio de un ser que tenga alma. Estas entidades no tienen alma, por eso no se conmueven con la destrucción de niños y de inocentes. Deben tener en cuenta que Jesús lo advirtió claramente: por sus frutos los conoceréis. Se ven como personas, parecen buenos,
Visten de saco y corbata y se ven nobles y cultos. Solo es un disfraz. Miren sus frutos: guerra, destrucción, odio, muerte, caos, miseria, ruina. Ese es Lucifer. Y es necesario que ustedes despierten. Porque si no se despiertan con palabras como estas que les estoy diciendo, será muy tarde cuando despierten al ver los estallidos nucleares, la destrucción de sus seres queridos, de sus ciudades, y después, por no saber o haber despreciado esta advertencia, no tengan a dónde ir. Esto no se trata de infundir temor. Esto se trata de que estamos en una realidad y no podemos hacernos los de la vista gorda frente a ella, viviendo nuestra vida normal de comer, dormir y trabajar, desconociendo que esto está ocurriendo. Y tarde o temprano va a tocar a la puerta de todas las personas de la tierra. Satanás camina junto a ellos y la iglesia se verá sumida en el terror y la duda. Quiero clarificarles por qué dice esto esta profecía. Porque todas las iglesias son de Lucifer. Todas tienen una raíz judaica, aunque en apariencia estén desconectadas. La prueba es el vaticanismo, no el cristianismo. El cristianismo sí tiene una raíz crística, llamada Jesús. Pero hasta el cristianismo lo transformaron en una religión vaticanista, apostólica, romana, que no tiene al día de hoy sabiduría verdadera de Cristo. La borraron toda, y la prueba está en que cuando entran a una iglesia no ven la resurrección, que fue la finalidad de su venida, enseñarla. Ven a un Cristo muerto, sangrante, crucificado, para que todos adoren a un Dios muerto, y ellos mismos permanezcan así, por no entender el conocimiento que trajo. Todas las iglesias caen sin contemplaciones. Todas serán derrumbadas. Cuando todos estos acontecimientos que anuncia el Apocalipsis estén sucediendo y ya nadie pueda negarlos, acudirán a las iglesias por respuestas y ninguna podrá darlas. Los curas y sacerdotes se quedarán sin feligreses a los cuales predicarles su Eucaristía. A nadie le importará ya el ritual, ni las hostias, ni santiguarse, ni confesarse. Todos correrán por su vida, y la iglesia también. Ya está fracturada. Ya cada vez menos personas, o más bien más personas, están abriendo los ojos. El fuego y el humo caerán desde el cielo y el agua de los océanos se convertirá en vapor. Esto obedece al cambio de eje planetario, porque tendría yo que explicarlo de esta manera. Si este es el núcleo de la Tierra y esta es la corteza en la que nosotros vivimos, hay un espacio, una corteza interna, en la cual se refugió la rebelión extraterrestre hace millones de años. En ella se encuentran sus bases centrales de operación, con laboratorios de manipulación genética y de creación de armas, donde se ha planificado la estrategia desde tiempo inmemorial para la instauración del nuevo orden mundial, como único líder el anticristo en él. Desde ahí y desde hace mucho tiempo, en estas bases se ha urdido este plan. Cuando las bombas nucleares estallen, acelerarán el cumplimiento de otra profecía, y es que el eje de la Tierra se moverá, la de los 9 tiempos, que es, en mi opinión, de investigador y estudioso de esta información, la que mejor lo describe. Dice que la Tierra se moverá como borracho, dará tumbos, y que Atlas rompe sus rodillas. Cuando eso suceda, sucederá una torsión entre las cortezas y el núcleo y las fuerzas que hay dentro de la Tierra, triturando todo lo que adentro de ella
se encuentre muriendo para siempre la rebelión que se refugió en nuestro planeta. Y por la parte de afuera no será menos difícil, porque este cambio de eje planetario traerá un terremoto sin precedentes en la humanidad. La escala de Richter se queda bastante corta para poder definir la intensidad de tal movimiento terrestre. Se cumplirá lo que dijo Jesús: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Es porque Jesús sabe del cambio de eje planetario. Él mismo lo programó, y Miguel y otros arcángeles son quienes tienen la potestad de mover el eje terrestre. Porque ustedes no han comprendido los símbolos del Apocalipsis, y por eso no pueden ver las profecías incrustadas en ellos. El Apocalipsis advierte que un ángel de pie en el sol, que es Miguel, dice a los ángeles que están en los 4 cabos de la tierra que no le hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Eso significa cambio de eje terrestre. Ellos son los que lo dirigen para destruir la rebelión. Hasta que no hayamos sellados a los 144,000 siervos de nuestro Dios. De eso les hablaré en otra ocasión, o tal vez al final, si el tiempo nos lo permite. Ahí está el cambio de eje planteado en diversas profecías. Cuando eso suceda, todo el mapa terrestre cambiará. Los océanos se levantarán cual gigantescos brazos de castigo sobre las ciudades, las principales bases del nuevo orden mundial. Inglaterra se hundirá totalmente. Roma, no quedará nada de Italia. Israel será completamente inundado, pero primero de árabes. 100 millones de árabes inundan Israel para cobrar la venganza que ellos también han dicho que van a cobrar. Por 45 generaciones se vengarán de los judíos y los arrasarán por completo. Y luego el mar entrará y no quedará nada del pueblo elegido de Dios. Ahí tienen otra prueba. ¿Cómo es el pueblo elegido de Dios exterminado? Por un movimiento terrestre. Y también, antes de eso, por su pueblo hermano. Daniel es el que clarifica totalmente lo que sucede con el pueblo en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Por esa razón, el cambio de eje terrestre es necesario. La guerra mundial que se anticipa en estas profecías, y que ustedes, al ver la realidad de miles de ojivas nucleares existentes ya en estos gobiernos asesinos del mundo, no alcanzarán a estallar completas. Tal vez estallen unas 2 o 3, tal vez más, pero no será mucho, porque este movimiento geológico sorprenderá a todas las naciones, interrumpirá la guerra, y por esa razón la Tierra tiene otra oportunidad. Millones y millones de vivos envidiarán a los muertos en este panorama que les digo. Hacia donde vuelvan la vista no habrá más que angustia, miseria y ruinas. Y volverán sobre las nubes los hijos de las estrellas. Estarán en los horizontes de la tierra, y cuando las gentes abatidas por las tinieblas esperen un nuevo cielo. Ese es el nuevo cielo que llegará. Y para responder la pregunta necesaria de la inteligencia de los que nos están viendo, ¿dónde quedarán los supervivientes si todo esto es una gran destrucción? Deben tener en cuenta la profecía de Jesús. En Mateo 12:42 y Lucas 11:31. La reina del sur se levantará en esta generación, o con esta generación, y la condenará. Está hablando del pueblo elegido de Dios, que ya sabemos que Satanás, haciéndose Dios en este planeta, fue el que eligió tal pueblo. Y como por sus frutos se conoce al árbol, tienen que ver los frutos milenarios o históricos de ese pueblo en contra de la humanidad terrestre, y se darán cuenta quiénes son en realidad.
y el porqué de su destrucción inaudita y final. Dice que la reina del sur los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra, y he aquí más sabiduría que Salomón en este lugar. Por lo tanto, la reina del sur es un lugar, pero cuando refiere que tiene más sabiduría, ya está refiriéndose a las personas que viven en ese lugar en las que se afinca esa sabiduría. Y Salomón es el símbolo para entender toda la profecía. La representación de la sabiduría del pueblo judío es Salomón. Y si aquí en América del Sur, el lugar señalado por esa profecía, hay más sabiduría que todo el pueblo judío, todas las filosofías de ellos, todas las doctrinas y corrientes de pensamiento de ellos, todas las teorías sobre el origen del mundo y del hombre que son de ellos, morirán, porque todo fueron mentiras. ¿Qué será de Marx, que después de muerto sigue manipulando con su comunismo a la humanidad y sigue matando a millones de personas a raíz de él? ¿Qué será de Smith y su capitalismo, con el que también se asesinan a las naciones y se esclavizan a los hombres por un papel que no tiene valor? Todos ellos son judíos. ¿Qué será de Darwin y su supuesta aparición del hombre a raíz de un mono? Pobres todos ellos. Todo quedará ruinas, pero ocurrirá paulatinamente en la medida en que las personas se acerquen a la comprensión de la verdad, de que estas teorías inconclusas son el mismo mundo que sucumbe para siempre. Así pues, la sabiduría de Salomón no es ninguna sabiduría. Son falacias, es ignominia, es mentira, es engaño. Y en la reina del sur se posiciona la sabiduría original, la de nuestros pueblos ancestrales, asesinados por la colonización, pero con un conocimiento sobreviviente a todo ello, con la sabiduría milenaria también heredada por quienes nos hemos interesado en resucitarla. Se cumplirá la profecía final, la que dice: no se perderán más en el tiempo mis enseñanzas, no sufrirán más olvido. Esa profecía del Padre Eterno es la que vive en todos los hombres de América del Sur, que como remanente final supervivan a todo esto por la aplicación exacta de estos conocimientos. Esta sabiduría, que es superior a la de Salomón, es la de Cristo. Todos los supervivientes a esta guerra y cambio de eje planetario son los que rescataron la sabiduría de Cristo y la resucitaron por dentro, resucitándose a ellos mismos. Tengo que ser tajante y ustedes me deben comprender por qué. No sobrevivirá nadie que no tenga la sabiduría de Cristo por bandera. Y no hablo de religiones, ya expliqué lo que va a pasar con ellas. Jesús nunca fue una religión, sino el poder del origen llamado Verbo encarnado en un hombre que con obra y palabra enseñó la naturaleza humana de lo que nosotros somos. Y por haberla perdido, ahora con su conocimiento debemos ser, si permanecemos en su enseñanza, si la practicamos, si nos amamos los unos a los otros como Él nos amó, si comprendemos que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tiene fe como la semilla de mostaza, porque sabe que siendo pequeña tiene un árbol gigantesco por dentro, en tanto el hombre se menosprecia a sí mismo. Pero ahora rememora quién es. Solamente quien tenga eso claro, porque Cristo es
el poder, la inteligencia, la fuerza, el Dios que creó todo mediante el Verbo y que nos dijo en Jesús: vosotros sois dioses, y mayores cosas que estas que yo hago vosotros haréis. Eso es lo que garantiza la supervivencia. El ayudar a los demás, el servir, pero el conocer quién es el Dios impostor de esta tierra, el dar la voz de alerta a los demás sobre eso, y el tener el profundo conocimiento de la verdad que conduce a los hombres hacia el futuro. Así entonces, la sabiduría de la Reina del Sur existe. Todas las personas que quieran sobrevivir a estos acontecimientos, de acuerdo a estas profecías, y no he tocado las de Solari Parravicini, que advierten que Latinoamérica hogar mundial será, que hablan de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, como el granero y el futuro del mundo, Paraguay, Uruguay, Brasil, toda América del Sur, todo el cono sur. Deben saber que si permanecen en sus lugares, sea Europa, América del Norte u otro continente, no podrán supervivir. Todo será exterminado, demolido por la guerra nuclear, y si no es así, por el cambio de eje terrestre. Existen lugares especiales en América del Sur que después del cambio de eje planetario tomarán un clima ideal para el cultivo de gran variedad de alimentos. También el gigantismo regresará a los alimentos, a los tubérculos, a todos los frutos de la tierra. Veremos nuevamente, porque ya han existido, zanahorias del tamaño de un hombre, papas, yucas, o como se llamen en sus distintos países, de tamaños colosales. Eso vendrá como ayuda para el hambre. Aquí también hay agua, hay árboles, hay tierra fértil, pero sobre todo hay personas conocedoras de estos acontecimientos que con un amplio corazón y un profundo conocimiento se han preparado para recibir a muchísimas personas de todo el mundo. Porque el remanente de América del Sur es mundial. No se trata de una salvación para Suramérica. Se trata de la supervivencia para los habitantes del mundo que, entendiendo estas profecías, lleguen a Suramérica en el tiempo preciso. Así pues, es como funciona la salvación tan pregonada en las religiones, pero no enseñada en aplicación real. Pues bien, estas dos versiones, la de la Salet, entregada por una mujer pleyadina, y la de Fátima, en una segunda visita de esta misma mujer, en mayo 13 de 1917, ofrece el panorama final del fin del mundo y de la resurrección planetaria del nuevo cielo y la nueva tierra que se vaticina en todas las profecías finales.